Muy buenas noches, compañeras y compañeros, ciudadanas y ciudadanos de nuestro querido país. Estamos ya a viernes 10 de mayo de 2019 y seguimos compartiendo con ustedes ya en el encuentro número 18 referido a organización peronista, tema 4 del plan de la Escuela Superior Peronista, cuyo desarrollo estamos tratando de compartir con todos ustedes. Recordemos siempre que el plan de la Escuela Superior Peronista constaba de 9 materias. La primera era conducción política, la segunda, historia del peronismo, la tercera era doctrina peronista, o sea, filosofía peronista, sociología peronista, economía peronista, política peronista, y después venía el cuarto ítem, que era teoría, formas y técnicas de ejecución de la doctrina peronista, cuya primera materia de este cuarto apartado era organización peronista. Después venía técnica del adoctrinamiento y por último, realizaciones del peronismo. Vamos a seguir entonces compartiendo con ustedes la segunda parte referente a la ejecución. Y vamos a ver hoy, en primer término, las formas de ejecución. Y en primer término, la ejecución centralizada. Recordemos entonces que los elementos, además de la organización espiritual y la organización material, que son los elementos centrales de toda organización peronista, los ítems a tener en cuenta en toda organización peronista son la planificación, la estructuración, o sea, organización propiamente dicha, la creación de las estructuras para la realización de la planificación, la conducción. Ahora estamos viendo la ejecución. Vamos a continuar con la coordinación y por último, no por último, sino a continuación, vamos a ver la evaluación y por último, la racionalización. Estos son todos los elementos que deberíamos tener en cuenta al realizar cualquier organización peronista. Y hablando de la ejecución, vamos a ver hoy las formas de ejecución. Y en primer término nos proponen los primeros peronistas ejecución centralizada. Y se entiende por ejecución centralizada aquella acción que se realiza por el mismo organismo o agente que la concibe. Esta forma es admisible en pequeñas organizaciones que admiten estos tipos o formas estructurales. La bondad de esta ejecución es muy relativa y solo es admisible como eficaz cuando actúa en una forma muy genérica. Siempre refiriéndose al tema de la conducción, el general Perón dice: el que conduce lo estratégico es el que está en todas partes, pero de una manera general. Y el que conduce lo táctico es el que está todo en su función y en su acción, en su lugar determinado. No se mete en la casa de al lado. El que hace la conducción estratégica debería estar en todos lados en forma general. El que realiza la conducción táctica está en su función, dice el general, y en su acción, y no se mete en el de al lado. Un muy buen consejo para todas y todos. Si actúa dirigiendo la política en la capital federal, que no se meta en un pueblo de la provincia de Buenos Aires. Si actúa en un pueblo de Buenos Aires, que no se meta en la capital. Si actúa en La Rioja, que no se meta en Catamarca. Eso está fuera de la función de ellos. El que conduce lo táctico
no debe meterse en lo táctico de los otros y tampoco en lo estratégico. Lo dice el mejor y mayor estratega que hemos tenido en la República Argentina. Eso está fuera de su función, de la función de ellos, dice. Y está fuera de la esfera de ellos porque la conducción general y las relaciones entre los distintos sectores de la conducción corresponden a la conducción superior. Ya vimos, recordarán compañeras y compañeros, que está el que conduce, el que realiza la conducción estratégica, que en este caso se refiere a lo general. La palabra estratégico en Perón cuando es adjetivo se refiere a lo general, y cuando es sustantivo se refiere a crear las condiciones suficientes y necesarias para la buena realización de la ejecución táctica. La conducción general debe preparar la conducción táctica. Pero cuando se refiere, cuando es adjetivo, se refiere a lo general. Y está fuera de la esfera de ellos porque la conducción general, o sea, la estratégica, y las relaciones entre los distintos sectores de la conducción corresponden a la conducción superior o estratégica. Lo expuesto ejemplifica sobradamente las características y modalidades de esta forma de ejecución, que podría sintéticamente expresarse así: la ejecución centralizada en los genéricos, la descentralizada en lo específico. Repito, muy sencillo y muy claro. La ejecución centralizada en lo genérico, o sea, en lo general, y descentralizada en lo específico, en lo particular. De no acontecer así, surgen dificultades en la realización. De no ser así, surgen dificultades en la realización, lo dice el general don Juan Domingo. De ahí que la medida para perfeccionar el mecanismo de una organización es la de ir descentralizando una función que por centralizada pasa a ser retardataria, lenta y escasa de responsabilidad. La conducción centralizada y la ejecución descentralizada. Al hombre y a la mujer hay que darle responsabilidad y hacerlo efectivo, porque si no, se entorpece todo el trámite si solamente hay un hombre o una mujer responsable que desempeñe la centralización administrativa en grado tal que las cosas se solucionen cuando ya no hace falta porque han perdido actualidad. Me parece que se refiere a aquello del que quiere estar en todo, no está nunca en nada. Lo repito a ver si lo entendemos mejor. Al hombre y a la mujer hay que darle responsabilidad y hacerlo efectivo, porque si no, se entorpece todo el trámite si solamente hay un hombre o una mujer responsable que desempeñe la centralización administrativa en grado tal que las cosas se solucionen cuando ya no hace falta porque han perdido actualidad. Claro que sí, es así. El que quiere abarcar todo al final no abarca nada. El que centraliza todo al final no puede con todo. Es indudable que si yo me pusiera a hacer un plan analítico donde se entre al detalle, haría un plan que no podría ejecutar, claro. Disculpen, no sé lo que pasó, que se interrumpió la transmisión, no sé lo que pasó, se interrumpió la transmisión. Y seguimos con lo que nos estábamos, seguimos, disculpen, se interrumpió la transmisión, no sé a qué fue debido, y la continuamos de esta manera.
estábamos mencionando la forma de ejecución, o sea, la ejecución centralizada, y nos referíamos que es indudable que si yo me pusiera a hacer un plan analítico donde se entre al detalle, decía el general, haría un plan que no podría ejecutar, haría un plan que no podría ejecutar. Desde aquí arriba puedo conformarme con un plan sintético que tome solamente las grandes cuestiones fundamentales. Está refiriendo a que él hace la conducción general. Ahora los encargados de la ejecución directa deben hacer su plan analítico en el que se entra al detalle de las cosas. Está hablando entonces, la conducción general tiene una conducción del conjunto y entonces tiene una planificación estratégica, o sea, del conjunto, y el que realiza la conducción táctica son los encargados de la ejecución directa o ejecución táctica, deben hacer su plan analítico en el que se entra al detalle de las cosas. La ejecución descentralizada, que es la que en realidad propone Perón en conducción política. Él habla de conducción centralizada y de ejecución descentralizada, como vamos a ver enseguida. Se entiende por ejecución descentralizada aquella acción que se realiza por un órgano o agente distinto del que la concibe. Claro. Toda la exposición doctrinaria del general Perón en esta materia está abonada por este principio. Veámoslo como ha sido enunciado en fechas distintas y por motivos diferentes. Nuestra primera preocupación, dice el general, fue la organización del gobierno, poniendo a tono toda su acción a través de órganos de concepción y ejecución. Ellos representan al gobierno con una conciencia bien centralizada para que sea armónica, para que sea coordinada. Después vamos a ver el tema de la coordinación en otros días. La ejecución ha de ser totalmente descentralizada a través de los órganos del Estado para que no se vea perturbada por los problemas que en cada momento y en cada situación se le van presentando a los ejecutores de la obra. La planificación, o sea, la concepción, es general, es estratégica, y la ejecución es descentralizada. La ejecución táctica, la ejecución en cada uno de los ámbitos es descentralizada, como está explicando acá el general. Yo creo que la dirección de la estadística tiene que estar en una sola mano y la ejecución de todas las manos que la descentralización permita. Solamente así es posible realizarlo, hablando de la estadística. Para realizar es menester una concepción centralizada, planificación centralizada y una ejecución descentralizada, que era lo que yo me refería anteriormente. Lo primero compete al gobierno, la concepción centralizada. Y lo segundo al Estado, la ejecución descentralizada. El Estado que debería estar en todas partes para la atención de las y los ciudadanos. Por eso hablamos de un gobierno centralizado y de un Estado descentralizado. Esa es la concepción peronista de la ejecución. En cuanto a la concepción y realización, también ha dicho: a la acción concentrada, que es la concepción de gobierno, ha de seguir la realización, que es el proceso inverso de esa concepción, que ha de ejecutarse descentralizadamente mediante todas las organizaciones que el Estado ha organizado
para llegar eficientemente a cada uno de los lugares de este amplio frente que fue concepción y ahora es realización. Se está refiriendo evidentemente que concebimos, planificamos una idea, una acción para el conjunto del país y su realización debe estar descentralizada para poder llegar eficientemente, dice acá, a cada uno de los lugares, a todos los ámbitos del país. Y refiriéndose a la organización del gobierno y a las funciones de conducción de algunos ministerios, dijo, refiriéndose a los demás, que son todos órganos de ejecución de ese gobierno centralizado. Los ministerios y secretarías, desde ya. Son todos órganos de ejecución de ese gobierno centralizado, vale decir, la concepción centralizada, planificada y realización descentralizada. Planificación centralizada, o sea, la concepción centralizada y la realización descentralizada. Por lo tanto, de entre estas dos formas de ejecución, la centralizada y la descentralizada, es conveniente esta última porque señala un principio de división en el trabajo, otorgando un cierto margen de libertad a la gente que tiene a su cargo la realización táctica en cada uno de los lugares donde debería realizarse. Pero para que esto se cumpla sin desmedro o debilidad del impulso originario superior, es preciso elaborar métodos precisos de coordinación, correlación y control de las funciones del conjunto con el objeto u objetivo de que las partes actuantes sean solidarias y coherentes en relación al todo. Que no haga cada uno lo que le cante, sino lo que está planificado para beneficio del conjunto. Estas partes actuantes en cada uno de los lugares, o sea, en forma descentralizada o ejecutoras, pueden operar dentro de un ámbito espacial limitado. Se dice entonces que la ejecución descentralizada es funcional, claro. Cuando opera en ámbitos lejanos al poder de donde nació el impulso, la ejecución descentralizada es geográfica. Ejecución geográfica le llamaban los primeros peronistas. Otro tipo de ejecución, pública o privada, claro. La ejecución es pública cuando la acción se realiza por un órgano oficial, gubernamental o estatal, que puede ser nacional, provincial o municipal. Esto es lo genérico dentro de esta forma de ejecución, pudiendo también dichos órganos actuar, pero desde el punto de vista jurídico como entes privados. La ejecución es privada, por otro lado, cuando comprende a las actividades meramente particulares o individuales. Otro tipo de ejecución, pública y privada. Cosa que a veces no tenemos suficientemente en cuenta y se nos hacen matetes por desconocimiento. Cuarta forma de ejecución, la ejecución técnica o administrativa. Se considera técnica una ejecución cuando el elemento humano o la máquina que lo reemplaza o coadyuva en la tarea ejercitan procesos que requieren una especialización para lograr el resultado perseguido. Cuando hace falta conocimiento, por ejemplo, conocimientos informáticos determinados para realizar determinadas tareas, ejecución técnica o administrativa. Toda ejecución técnica se apoya en una ejecución administrativa, que es la encargada de poner en movimiento aquella por medio de elementos auxiliares empíricos o no, para lograr una mayor eficacia en la gestión. El
la utilización de elementos técnicos para lograr una mejor ejecución administrativa. Otro tipo de ejecución, simple o combinada. Es simple una ejecución, estamos hablando de realizar las cosas. Hoy estuve compartiendo con algunos compañeros en Liniers el tema de conducción política, y ahora que hablamos acá de ejecución simple o combinada, me recuerda que estuvimos hablando de la doctrina peronista, que tiene tres elementos, o tiene tres elementos intrincados y que no deben olvidarse nunca. La doctrina, o sea, los principios, la teoría, que es la explicación de los principios, y las formas de ejecución que permiten la realización de esa doctrina explicada por los principios. Estamos hablando de eso cuando hablamos de ejecución, que puede ser simple o combinada. Es simple una ejecución cuando la acción del hombre o de la mujer, de la herramienta o la máquina que ejecutan, están desprovistos de elementos accesorios que intervienen en la realización de una obra. Y es combinada cuando la acción del hombre o de la mujer, de la herramienta o la máquina que ejecutan, se cumplen previa coordinación de elementos principales o accesorios, técnica o administrativamente combinados. Para serles sinceros, no soy un especialista en estos temas, debería ponerles un ejemplo, pero la verdad que no se me ocurre, he realizado toda mi vida una tarea exclusivamente docente, he estado muy poco en lo administrativo y por ahí no se me ocurre qué ejemplo ponerles. Otra forma de ejecución, muy usada por Perón en conducción política, muy tenida en cuenta por Perón, mejor dicho, en la ejecución estratégica y la ejecución táctica. Recuerden siempre, cuando Perón usa la palabra estratégico, o sea, como adjetivo, se refiere a lo general. Y cuando usa la palabra estrategia como sustantivo, se refiere a crear las condiciones generales para la realización táctica. La ejecución estratégica es la que prepara las mejores condiciones posibles para que pueda actuar la ejecución táctica. Está hablando de ejecución estratégica, en el sentido de estrategia. No se refiere acá a lo general, sino a preparar las condiciones, como le decía yo antes. La ejecución estratégica es la que prepara las mejores condiciones posibles para que pueda actuar la ejecución táctica. Refiriéndose a la ejecución en política, el general Perón dijo: estrategia política es la serie de medidas y acciones que la conducción general establece dentro del marco total para preparar las mejores condiciones de la lucha táctica en los lugares donde ella se realiza. Lo que yo trataba de explicarles de una forma mucho más confusa que el general Perón. Cuando habla de estrategia se refiere a esto, y cuando habla de lo estratégico en el sentido de adjetivo se refiere a lo general. Entonces la estrategia política es la serie de medidas y acciones que la conducción general establece dentro del marco total para preparar las mejores condiciones de la lucha táctica en los lugares donde ella se realiza. Eso es la estrategia. Esto se relaciona con la concepción centralizada y la ejecución descentralizada. Sobre las formas de la conducción en el orden estratégico, o sea, lo general, en grande, se conduce por grandes directivas,
con gran amplitud. Estamos hablando de la conducción estratégica, la conducción en el orden estratégico, en lo general, en grande. Se conduce por grandes directivas, con gran amplitud. ¿Por qué? Porque deben ser cumplidas por todos en distintas partes, en distintas circunstancias y en distintos tiempos. No se pueden dar órdenes que resulten ciertas en una parte e inciertas en otra, que resulten buenas en una parte y malas en otra, débiles de un lado y fuertes en otro. Hay que dar directivas que permitan que los que tengan que ejecutarlas dispongan de un amplio campo para jugar dentro de todas las soluciones que se pueden presentar. Esa es la estrategia. Hay que dar directivas que permitan que los que tengan que ejecutarlas en el orden táctico dispongan de un amplio campo para jugar dentro de todas las soluciones que se puedan presentar. Por eso se dan solamente directivas para la conducción en grande, o sea, la conducción estratégica, o sea, grandes líneas de acción con amplio frente para moverse dentro de esa acción táctica. Grandes líneas desde la conducción estratégica para que sean realizadas por la conducción táctica o conducción de la acción en un lugar y en un tiempo determinado. La ejecución estratégica y la táctica, o sea, en lo general y en lo particular, no tienen una línea divisoria definida. Hay un sentido común que dice hasta dónde llega uno en su actividad y una prudencia que anuncia dónde debe detenerse antes de invadir la jurisdicción de los demás. Es así nomás, todos sabemos que es así. La ejecución de lo general, la estratégica, y la ejecución de lo particular, o sea, la táctica, no tienen una línea divisoria definida. Y lo que tuvimos y estamos en algunas organizaciones sabemos que es así. Hay un sentido común que dice hasta dónde llega uno en su actividad y una prudencia que anuncia dónde debe detenerse antes de invadir la jurisdicción de los demás. Vamos a ver ahora los métodos de ejecución. Vamos a ver los métodos de ejecución. Y los primeros peronistas nos proponen los métodos directos e indirectos. Vamos a ver a qué se refiere. En la ejecución son métodos directos aquellos que señalan el camino de las realizaciones, sin interferencias o eslabones que dilaten o alteren el cumplimiento de la acción en forma inmediata. Estos métodos son propios y peculiares en las organizaciones de estructura vertical y centralizada. Son indirectos, métodos indirectos de ejecución, aquellos que señalan el camino de la acción condicionándola en su cumplimiento a la observancia de normas que retardan la ejecución con miras a obtener una mayor perfectibilidad. Que la perfectibilidad, o sea, a tratar de hacer las cosas cada día mejor, lo vamos a ver en el último tema que veamos, que es la racionalización. Un tema que seguramente han escuchado pocas veces porque yo por lo menos lo he visto exclusivamente en organización peronista. Si alguno lo vio en alguna otra parte y tiene un desarrollo sobre este tema, le pediría por favor que me lo acerque. Estos métodos son propios de las organizaciones de tipo horizontal, combinado y descentralizado como la peronista, en donde los niveles o planes de asesoramiento y control actúan siempre con miras a perfeccionar la acción y obtener que en su cumplimiento no se desnaturalice la concepción originaria, como dijimos hace un rato, hablando de la ejecución descentralizada.
la ejecución continua o discontinua. Seguramente que va a preferir la ejecución continua porque es la continuidad es una de los principios de la organización peronista. La organización debe ser objetiva, simple. ¿Cuál es la otra? Objetiva, simple, perfectible, estable y perfectible. Simple, la organización debe ser objetiva, o sea, tener una finalidad, debe ser simple, debe ser estable y debe ser perfectible. Acá habla de la ejecución continua o discontinua, la ejecución estable. Una ejecución es continua cuando dura, actúa, se hace o se extiende sin interrupción hasta lograr el objetivo perseguido. Es discontinua cuando el proceso de la acción se manifiesta interrumpido, intermitente o no continuo. Alrededor de estos dos métodos de la ejecución se han concitado luchas de carácter científico y doctrinario y se han obtenido revelaciones sorprendentes en cuanto a la eficacia y economía o eficiencia lograda según haya sido uno u otro el sistema de ejecución empleado. En el peronismo se plantea la continuidad, no andar interrumpiendo las acciones. Preferentemente dentro de los sectores obreros, estos métodos son los que han provocado luchas por cuanto están íntimamente vinculados con la producción en general y con la defensa del salario y la conservación de la salud en particular. Sí, desde ya estamos hablando en la fábrica, evidentemente es otro tema. En la doctrina peronista todo esto ha sido superado por el hondo sentido humanista que domina en todas las relaciones de trabajo. Tampoco en la continuidad o discontinuidad de la ejecución se puede hablar de la supremacía de un método sobre otro, claro. Depende como en los casos vistos al referirnos a la estabilidad de la ejecución, de la naturaleza de la acción y de los propósitos que se persiguen. Tócale a quien sea el impulsor o el agente directo de la acción adecuar el impulso de lo que ejecuta a un grado de duración o intermitencia que aconsejen las circunstancias para el mejor logro del fin que se persigue. Claro, estamos acá hablando de una acción o ejecución determinada en una fábrica que la realiza una persona. Yo antes me refería a las características de una organización que debería ser estable en el sentido de no andar cambiando todos los días. Esto es otra cosa. La acción continua o discontinua depende seguramente, como dice acá los compañeros, a quien sea el impulsor o el agente directo de la acción, adecuar el impulso de lo que ejecuta a un grado de duración o intermitencia que aconsejen las circunstancias para el mejor logro del fin que se persigue. La ejecución planificada o discrecional. Nosotros siempre hablamos de planificado. Una ejecución es planificada cuando los procesos de la acción se ajustan a normas generales o especiales previstas, debidamente evaluadas en funciones de lugar, tiempo y modo, o sea, planificadas. Los resultados que se obtienen con este método están a la vista dentro del orden de las realizaciones que cumple el Estado bajo la dirección del gobierno peronista que planifica. El más alto grado de ejecución planificada lo tenemos en las normas generales o especiales previstas en el segundo plan quinquenal del gobierno que persigue realizaciones, las que bajo el nombre de objetivos llámense fundamentales, generales o especiales, deben ser cumplidos en determinado tiempo
en los lugares que se señala y en la forma o modo que se indica. Todo absolutamente planificado o previsto, previsto, como deberían ser todas las actividades de toda organización humana. En actividades de ejecución privada, análogos resultados se obtienen con la aplicación de este sistema o método de ejecución planificada. Todo debería ser planificado. Una ejecución es discrecional cuando los procesos de la acción son libres y prudencialmente elegidos y sin sujeción a reglas particulares previstas. Esto es lo que pretenden los que hoy nos gobiernan, que no haya planificación, no haya intervención del Estado, que sea todo discrecional, donde cada uno haga lo que se le dé la gana para así las grandes empresas, que son las que realmente tienen poder y dinero, puedan esquilmar lo antes posible a la mayor cantidad de ciudadanos y ciudadanas posibles, como lo están haciendo desgraciadamente en este momento. Las modalidades de la acción en estos casos, o sea, la discrecional, se adaptan a las circunstancias del lugar, tiempo y modo, dentro de un ámbito amplio que puede ser reglado o no. En la forma de ejecución táctica, este método discrecional es el que utiliza el agente ejecutor para el logro de un objetivo cualquiera. Bien entendido que este margen de discrecionalidad es tan amplio cuanto mayor sea la capacidad de quien deba cumplir la acción. Esto ya es otra cosa. Estamos hablando de que una dirección general debe atenerse, en este caso, a las condiciones de tiempo y lugar, y evidentemente por ahí uno debe aplicar la discreción, o mejor dicho, lo que Perón llamaba el criterio, para adaptar la realización de ese plan general a su realidad concreta y determinada. Veamos esto en el terreno de la conducción política, a ver qué nos dice el general. Así como yo no puedo permitir que ese que realiza la acción táctica me venga a interferir a mí en la conducción estratégica o a dar la directiva de cuál será la conducción estratégica que yo llevo en el país, tampoco me puedo meter a enmendarle la plana al que sabe y conoce la situación local. Cada uno en su lugar, dice el general, en otro lado. Y Dios en la casa de todos. Finalidad de la ejecución. Si caminar no es conducir los movimientos, sino poner las piernas en acción, y si conducir no es concebir la marcha, sino realizarla, terminamos afirmando que lo único fundamental es ejecutar. Y hoy le mencionaba yo también la charla que tuve con unos compañeros hablando de la doctrina, la teoría y la forma de ejecución. Pero nos plantea una doctrina, nos pide que la expliquemos a través de las teorías, pero todo lo que él nos propone es para realizar y ejecutar la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Vale decir que lo esencial es cumplir los objetivos, realizar lo concebido, pero ¿cómo? ¿Cómo? La respuesta la tendremos si al utilizar los 4 principios, o sea, objetividad, simplicidad, estabilidad y perfectibilidad de la ejecución, en cualquiera de las formas vistas y con el empleo de los métodos que más convengan, se logra el máximo rendimiento de la acción, o sea, eficacia. La eficacia es el máximo rendimiento con el mayor provecho de recursos, espacio, tiempo y personal, o sea, eficiencia. Con la mayor eficacia y con la mayor eficiencia.
Pero por encima de estos principios, de estas formas y de estos métodos de ejecución, valga la advertencia de que no se realizan solamente para el cumplimiento de una finalidad inmediata. Es también una escuela, una educación y una cultura en el fondo que hay que inculcar en el pueblo. Repito, es también una escuela, una educación y una cultura en el fondo que hay que inculcar en el pueblo. Y ya que estamos, recuerdo la tarea que nos propone Perón a los militantes y a las militantes de convertir a la masa que no tiene conciencia política ni social, que no tiene organización social y que no tiene personalidad social. Deberíamos inculcar a través de una escuela, una educación y una cultura, inculcar o transmitir conciencia política y social, organización social y personalidad social, para convertirla en pueblo. Eso va influyendo en nuestros hombres y mujeres para que lleguen en todas las formas de ejecución de su vida, no solo en las políticas, a buscar el máximo de provecho con el mínimo sacrificio, y ese principio tan fundamental en la vida de los hombres y mujeres, irlo extendiendo a todas las actividades de los peronistas. Quien quizá esa sea una de las mejores escuelas que nosotros podamos formar para el futuro, la mayor eficacia con la mayor eficiencia. Quizás sea una de las mejores escuelas que nosotros podamos formar para el futuro. Y esta escuela de ejecución a que se alude podría tener como lema: para mí la acción está siempre por sobre la concepción, como dice Perón. Realizar un cuadro, por más malo que sea, es mejor, el cuadro pintado, por más malo que sea, es mejor que la más excelsa de las concepciones. A esto se refiere, Perón lo dice en Conducción Política en muchas partes. Palabras que se complementan con estas otras que forman parte del fundamento de una nueva filosofía. No hay obra de arte en las concepciones, la obra de arte está siempre en las realizaciones, compañeras y compañeros. Y por último vamos a ver la ejecución en la organización y vamos a repasar nuevamente los distintos pasos o elementos de que dispone la organización peronista, muchos de los cuales ya lo hemos visto. Si la ejecución es la realización efectiva de los objetivos de la organización, es natural que cada una de las etapas de esta última deba ser cumplida por el resorte de la acción. Y vamos a analizar cada una de estas etapas que debería cumplir toda organización peronista. Primero, en la planificación, como ya hemos visto, se actúa elaborando el instrumento ordenador que satisface los objetivos prefijados, analizando las causas que lo configuraron y previniendo los rendimientos. O sea, es la ejecución que deberíamos realizar cuando realizamos la planificación. Repito por su importancia. En la planificación se actúa elaborando el instrumento ordenador que satisface los objetivos prefijados, o sea, la finalidad que perseguimos, los peronistas perseguimos, la finalidad, la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, analizando las causas que los configuraron y previniendo los rendimientos. Por supuesto, puede haber objetivos tácticos que nos conduzcan a esa finalidad suprema que tenemos. Estamos hablando en todo orden de realización, en todo orden de toda organización. Lo primero es la planificación, y para lo cual hay que elaborar el instrumento ordenador
que satisfaga los objetivos prefijados, analizando las causas que lo configuraron y previniendo los rendimientos que querríamos obtener. En la estructuración, disponiendo metódica y ordenadamente todos los elementos necesarios para cumplir con la planificación. Todos los elementos materiales, funcionales, económicos, financieros, etcétera, 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 que deberíamos tener para poder ejecutar o realizar con eficacia y eficiencia lo planificado. En el mando o conducción, persuadiendo, ordenando, disponiendo o conduciendo a agentes responsables directos e indirectos del cumplimiento de alguna o de todas las etapas de la organización, de acuerdo a cómo se haya realizado la planificación. En la coordinación que vamos a ver en el próximo encuentro, correlacionando, la ejecución se realiza correlacionando orgánica y funcionalmente las partes o elementos constitutivos de toda organización, o sea, de toda la organización. En lo que veremos a continuación, o sea, en la fiscalización o contralor, observando los rendimientos o resultados de la organización, el funcionamiento de sus partes y la disposición de su estructura. En última instancia, esta es la definición de fiscalización o contralor. Y por último, lo que hoy le mencioné como la racionalización. La racionalización analizando los factores estáticos y dinámicos, ajustándolos a una normalización orgánico-funcional con miras a obtener eficacia o economía, y eficiencia y simplicidad. Eficacia es la realización de lo propuesto y eficiencia es con el menor costo posible. Y acá agrega simplicidad. Perón le llama también a la racionalización una vuelta de tuerca para mejorar toda la estructura y toda la organización. No hay racionalización si no hay organización. Entonces dice, analizando los factores estáticos y dinámicos. Los estáticos para Perón son los estructurales y los dinámicos son los funcionales. Si nos referimos, por ejemplo, al cuerpo humano, los estáticos serían nuestro cuerpo físico y los dinámicos serían las funciones que cumple nuestro cuerpo, el de mover las manos, el de mirar, el de oír, el corriente circulatorio, los movimientos, etc. O sea, el hombre con todas sus funciones, ajustándolos a una normalización orgánico-funcional, o sea, apretando las tuercas, como decía el general, con miras a obtener eficacia, o sea, mejores resultados, o eficiencia y simplicidad, eficiencia con el menor costo posible, en todos los órdenes. Y con esto, compañeras y compañeros, finalizamos el tema de la ejecución peronista dentro de la organización peronista. En el próximo encuentro, la semana que viene, veremos entonces la coordinación, después veremos el control o contralor y por último, como dijimos recién, la racionalización. Son los tres elementos de la organización que nos quedaría por analizar o compartir con todas y todos ustedes. Muy buenas noches, feliz fin de semana para todas y todos. Será hasta la semana que viene.